Si hubieras vivido en la Segunda Guerra Mundial y tuvieras que elegir qué trabajo desempeñar en la guerra, ¿cuál escogerías? ¿El más aventuresco, el más seguro, el más desafiante o el más peligroso? Seguramente tu sentido común te dice que elijas el más seguro, y no te culpo, pero debes saber que una guerra requiere de mucho sacrificio, y en la Segunda Guerra Mundial había trabajos que realmente significaban un sacrificio seguro. Esto puede gustarte o no, pero la tecnología no era como ahora y había tareas que requerían que una persona las cumpliera. Sabemos que la infantería, el entrar en contacto directo y a pie con el enemigo, básicamente fue la rama militar más numerosa y era uno de los trabajos más peligrosos. Pero excluyendo por un momento a la infantería, hay muchos otros trabajos que si logras ponerte en sus zapatos, sabrás la verdadera pesadilla que eran para un soldado. Agárrate el cinturón y prepárate para conocer los 10 trabajos militares más peligrosos en la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros de combate o zapadores tenían ciertas tareas que hacían su trabajo una pesadilla. Algunas de sus tareas eran construir fortificaciones, caminos o puentes hasta limpiar campos de minas y trampas antes de que otras fuerzas militares pasaran. Entonces podemos considerar que de algún modo los zapadores eran una especie de tropas de primera línea. Sumado a eso, tenían que trabajar largas jornadas en difíciles condiciones y con el mínimo de equipo, obligándolos a improvisar en la mayoría de las ocasiones. Un ingeniero real británico llamado Bill Astley describió su vida como zapador durante la Segunda Guerra Mundial en una entrevista para el Museo Bedford y dijo lo siguiente: "Siempre estabas en las demoliciones en vivo y estudiando las minas a medida que eran descubiertas. A veces podíamos encontrarnos con algunas que nunca antes habíamos tratado y por decirlo menos tus manos solían temblar un poco porque en cualquier momento estas minas podían detonar". El lanzallamas puede ser un arma atemorizante para el enemigo. El convertirte en una brocheta humana debe ser una de las peores tragedias que alguien pudo sufrir en esa época. En 1939, la Wehrmacht desplegó por primera vez lanzallamas portátiles contra la oficina de correos de Polonia en Danzig, y posteriormente, en 1942, el ejército de los Estados Unidos introdujo su propio lanzallamas portátil y más adelante también vendrían los tanques lanzallamas. El riesgo de que el operador de un lanzallamas pierda la vida debido a los impactos enemigos en los tanques de combustible es muy exagerado en las películas, pero eso no quiere decir que no pasara. Esto dependía enteramente del tipo de combustible que usaran. Había algunas no inflamables y otros sí, siendo la mayoría no riesgosos para el operador. Pero fuera de eso, el operador de lanzallamas era un soldado especialmente odiado por el enemigo, y no es necesario preguntarse por qué. De este modo, cuando un operador de lanzallamas aparecía en el campo de batalla, usualmente era el primero en caer. Un estadístico militar estimó que la vida media de un operador de lanzallamas en el campo de batalla era de unos 4 minutos. Como su mismo nombre lo dice, un camillero es una persona que lleva soldados heridos en una camilla, generalmente con otra persona en su otro extremo. Los camilleros recibían una formación básica en primeros auxilios, no eran como tal médicos militares. El soldado herido debía esperar a que llegaran los camilleros o simplemente los camilleros encontraban soldados heridos. Para entender lo difícil y peligroso de este trabajo, debes saber que estaban siempre escuchando y viendo gente sufrir. Quieras o no, a largo plazo eso de alguna manera te afecta. Por otro lado, los camilleros tenían que abrirse paso en medio de la batalla para recuperar a un soldado herido, exponiéndose a ser eliminados rápidamente. Largas distancias de decenas de kilómetros hacían de este trabajo un verdadero martirio, y en ocasiones el herido perdía la vida, quedando todo el esfuerzo y trabajo de los camilleros en vano. Los kamikazes eran una unidad de ataque especial japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Se especializaron en ataques a barcos de la Marina Aliada, impactando sus aeronaves voluntariamente contra estos buques. La palabra kamikaze significa viento divino en japonés. Japón estaba al borde de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, así que el kamikaze fue el último esfuerzo de los japoneses para cambiar el rumbo de la batalla. Los ataques kamikazes terminaron con la vida de más de 7.000 soldados del bando aliado y unos 3.800 pilotos kamikaze perecieron durante la guerra. Los aviones kamikaze solamente tenían suficiente combustible para un viaje de ida, así que una vez en el cielo no había marcha atrás. Según estadísticas, solo el 19% de todos los aviones kamikaze dieron en el blanco. Sin embargo, aún así fueron devastadoramente efectivos. Uno pensaría que la forma más segura de pasar una guerra era estar en un avión, pero no es el caso en la Segunda Guerra Mundial.
Los artilleros de torreta esférica específicamente tenían uno de los trabajos más peligrosos de la guerra. La torreta esférica, también conocida como torreta Sperry, fue una torreta con montura alta azimutal instalada en algunas aeronaves de construcción estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La torreta albergaba al artillero, 2 ametralladoras pesadas, municiones y miras. El diseño fue mayoritariamente empleado en los bombarderos B-17 Flying Fortress y B-24 Liberator. La torreta esférica Sperry fue de tamaño pequeño con el fin de reducir la resistencia al aire, y era común que esta fuese operada por un tripulante de muy baja estatura. Dentro de esta no quedaba espacio alguno para albergar un paracaídas, así que si de alguna forma la cabina se rompía, caerías al abismo. Además, las líneas de oxígeno de los artilleros de la torreta podían congelarse por las temperaturas extremadamente bajas. Estos artilleros estaban muy expuestos y eran uno de los objetivos favoritos de los alemanes, porque una vez destruida la aeronave quedaba parcialmente desarmada. En un espacio tan reducido, cualquier disparo enemigo los habría eliminado inmediatamente. Ser un artillero de torreta esférica era básicamente ponerte un tiro al blanco. El torpedo humano es un tipo de submarino donde sus tripulantes viajaban a horcajadas encima de este. Fue empleado como un arma naval secreta en la Segunda Guerra Mundial. Algunos de los primeros torpedos humanos fueron el Maiale italiano o el Chariot británico. En la historia, un pequeño grupo de países emplearon el torpedo humano, desde Italia y el Reino Unido hasta Argentina, Egipto y Japón. Y precisamente los que llevaron el torpedo humano a otro nivel fue el Imperio japonés, quienes contaban con naves llamadas Kaiten, lo que podríamos llamar una versión kamikaze marina. Básicamente, un Kaiten era un torpedo tipo 93 al que se le añadió un casco donde cabía un piloto, tanques de lastre para permitir la inmersión y depósitos de aire comprimido. El piloto disponía de un periscopio, pero carecería de radio o sonar. Los Kaiten podían ser desplegados desde unidades de superficie, pero lo habitual era emplear un submarino nodriza. Los pilotos de los torpedos Kaiten eran todos hombres de entre 17 y 28 años. Fuentes de los Estados Unidos afirman que los únicos hundimientos logrados por los ataques Kaiten fueron el petrolero de la flota USS Mississauga el 20 de noviembre de 1944 con la pérdida de 63 hombres, una pequeña embarcación de infantería con la pérdida de 3 hombres y el destructor que escoltaba al USS Underhill el 24 de julio de 1945 con la pérdida de 113 hombres. Durante la Segunda Guerra Mundial, más soldados era una ventaja táctica. Por tanto, países como la Unión Soviética y Alemania crearon unidades militares penales, que estaban conformadas por hombres que se encontraban en prisión, convictos. Estos soldados eran mandados a misiones donde era casi seguro que terminarían mal y no contaban con apoyo aéreo, ni de artillería y ni siquiera de infantería. Por tanto, no era extraño que fueran algo así como la carnada para atraer al enemigo y luego mandar a unidades militares regulares. Además, existía la posibilidad de que en medio de la batalla intentaran escapar. Por tanto, atrás de ellos siempre había otra unidad regular de su bando que los vigilaba. Si veían que alguno intentaba escapar, sería inmediatamente eliminado. Entonces no había escapatoria. De igual modo, se les encomendaban tareas de gran peligrosidad como limpiar campos de minas. Se estima que en general las unidades militares penales de la Unión Soviética sufrieron tasas de bajas de más del 50%, que fue entre 3 y 6 veces más alto que otras unidades soviéticas. Los criminales reclutados en unidades penales tenían algo que ganar si es que sobrevivían, como por ejemplo una sentencia más leve o incluso su libertad, pero era básicamente una moneda al aire. Ciertas unidades militares penales como la 36ª División de Granaderos de Alemania adquirieron la reputación de ser brutales con la población civil y los prisioneros de guerra. Los submarinos tenían que descender bajo la superficie del océano, un lugar que podríamos pensar es relativamente seguro. Así que, ¿cómo podía ser un trabajo así tan peligroso? Bueno, no solo era muy peligroso, sino que era una de las peores experiencias que cualquier soldado podría tener en su vida, un verdadero martirio físico y mental. Un submarino en esa época podía permanecer entre 3 semanas y 6 meses sumergido dependiendo del lugar de despliegue y los objetivos de la misión. Durante este tiempo, las tripulaciones de los submarinos no podían bañarse, afeitarse o incluso cambiarse de ropa. Para una tripulación constantemente alerta, la vida era desagradable por decir poco. No había privacidad y todo el espacio estaba lleno. Los miembros de la tripulación incluso dormían en la sala de torpedos de carga, básicamente la peor pesadilla de un claustrofóbico. Los submarinos a veces apuntaban a los barcos, pero a veces estos se encontraban enredados con los barcos de superficie enemigos. Una vez que un submarino era avistado, los barcos enemigos se acercaban para destruirlo con cargas de profundidad. Y lo peor es que si un submarino era derribado, toda la tripulación se perdería con él, no importa cuánto te esforzaras por vivir.
De los 263 submarinos que hicieron patrullas de guerra en la Segunda Guerra Mundial, 41 de ellos se perdieron por la acción del enemigo, mientras que otros 11 se perdieron por accidentes u otras razones. Esto era casi 1 de cada 5 submarinos. Otro peligro al que se enfrentaban los submarinos era ser el objetivo de sus propios torpedos. Debido a problemas con el primer torpedo MK-14 que se usó, tenía tendencias a hacer una carrera circular y volver para golpear al submarino que lo disparó. Al menos un submarino, el USS Tank, fue hundido de esta manera. Casi el 25% de todos los submarinos estadounidenses se perderían con sus tripulaciones durante la guerra. Por su parte, los submarinos alemanes al final de la guerra tenían 32,000 bajas de una fuerza de unos 40,000 hombres, o sea que un 80% de los submarinistas alemanes perdieron la vida, lo que claramente hizo de esta la rama más letal de las fuerzas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Los que sufrieron algunas de las peores pérdidas en la Segunda Guerra Mundial fue la Marina Mercante. Pero te estarás preguntando, ¿quiénes son ellos? Bueno, la Marina Mercante tenía la tarea de mover todo el material necesario de América a Gran Bretaña, Rusia y el Pacífico. Sí, como su nombre lo dice, llevar todo lo necesario para luchar una guerra: comida, municiones, combustible, armas, uniformes, mobiliario, etc. Y créelo o no, este era tan peligroso como estar en la infantería. 1 de cada 26 marineros mercantes perdió la vida en la Segunda Guerra Mundial, una tasa de pérdida del 3.85%. El siguiente servicio más cercano es el Cuerpo de Marines, que perdió el 3.66% de su fuerza por bajas en batalla y fuera de combate. Y por otro lado, de los 185,000 marineros que tenía Gran Bretaña, 37,000 de ellos perdieron la vida y otros 10,000 fueron heridos o tomados como prisioneros de guerra. Por lo tanto, estamos hablando que la tasa de bajas de un marino mercante británico era de 25 a 27% más alto que otra rama de las Fuerzas Armadas británicas. Los buques mercantes se enfrentaban al peligro de los submarinos, las minas, los destructores armados, los aviones, los kamikazes y más. Estas flotas eran a menudo pobremente defendidas, carecían de potencia de fuego y claramente también de blindaje, por lo que un ataque enemigo, incluso sin ser de gran escala, era letal, y en poco se convirtieron en blancos bastante jugosos, especialmente para los submarinos alemanes. La razón por la que los francotiradores tenían un trabajo que casi nadie tomaría es que la infantería enemiga les temía y los odiaba, algo que puede parecer un halago desde el punto de vista bélico, pero que hacía su trabajo mucho más arriesgado. Cuando un francotirador era capturado, no era tratado nada bien. El trabajo de un francotirador no es solo disparar entre las sombras, de hecho es lo que menos hacen. Usualmente estos se encargaban de reunir inteligencia para mover a las tropas de gran escala. Los francotiradores eran una pieza muy importante relativo a lo logístico militar. Contaban con mucha información valiosa, por lo que los enemigos, una vez que capturaban a uno, solían torturarlo hasta sacarle todo. Un ejemplo muy claro de este terrible destino es el de la francotiradora soviética Tatiana Baramzina, quien en paracaídas cayó en líneas enemigas alemanas, y el resto, bueno, podrás imaginártelo. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Si tú tuvieras que escoger uno de estos trabajos, ¿cuál sería? Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co, donde podrás comprar increíbles productos. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.